Cordial saludo. Bienvenidos a la meditación de hoy de la congregación La Gracia de Dios, que se titula No es posible. Lo normal que se escucha ante una situación adversa, difícil, que va más allá de la capacidad de las personas, es que no es posible. Antes de ir a la palabra, vamos a la siguiente historia. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hierro se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro cogió una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. En la historia no había nadie alrededor que le dijera, no es posible, desiste, ¿para qué te esfuerzas? Pero en nuestro día a día sí existe un entorno que nos dice, desiste, abandona, ¿para qué tanto esfuerzo? No vale la pena, no es posible. Al leer algunas historias de la Biblia, nuestro primer pensamiento podría ser imposible. Por ejemplo, la historia de la hija de Jairo, que estaba muy enferma. Jairo busca a Jesús porque sabía que podía hacer el milagro y en ese momento llegan personas de su casa a decirle, miremos, en Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El entorno le decía a Jairo, desiste, abandona, no hay solución, no es posible. Al continuar la historia, Jesús acompaña a Jairo hasta la casa donde estaba su hija y sucede lo que dice en Marcos 5, versículos 38 al 40. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. El entorno se burla porque piensa que no es posible. Pero recordemos lo que dice en Marcos 9, el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo es posible. El milagro sucede. Por esto la palabra nos anima a estar firmes en la fe, es decir, en la palabra de Dios que se cumple y permanece para siempre. Hay esperanza. Para finalizar, vamos a la siguiente promesa de Dios para nuestras vidas. La encontramos en Efesios 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si quieres, puedes compartir esta meditación. Somos la congregación La Gracia de Dios. Bendiciones para todos.